La Asociación de Cámaras Empresariales tiene una opinión clara sobre este asunto. El peso del Estado uruguayo en la actualidad hace inviable el desarrollo de la sociedad. Tan es así que venimos escuchando desde hace decenas de años que es impostergable esta reforma del Estado, pero esta no se ha consumado. Importan aspectos tales como los roles y funciones del Estado uruguayo en todas sus formas y el de las empresas estatales en particular. Una reducción en la cantidad de funcionarios estatales, la modernización de la gestión de regulaciones y compras del Estado, compras públicas. La pregunta concreta con esta visión de la Confederación de Cámaras Empresariales es: ¿qué medidas concretas tomaría un gobierno que lo tenga usted como presidente para reformar el Estado? Pablo Miles, adelante. Gracias, Nicolás. Buenas tardes a todos y a todas. Un agradecimiento a la Confederación que nos ha invitado. Me parece que estos ejercicios son realmente muy importantes. Es la segunda vez, ya estuvimos hace 5 años y voy directo al grano porque 5 minutos son cortos para estos temas. Nuestra consigna principal es un Estado eficiente e inteligente que rinda cuentas. Y eso significa trabajar en 4 áreas simultáneamente. El área que tiene que ver con la reducción de los gastos, el área de control de gestión y rendición de cuentas, lo que tiene que ver con las empresas públicas y con la seguridad social. Con respecto a la reducción de gastos, nos parece imprescindible que haya un equipo desde el Estado a nivel central estudiando oficina por oficina, analizando y diagnosticando dónde están los gastos prescindibles, superfluos, inútiles, que sean despilfarros que hay a lo largo y ancho del Estado de una manera que a esta altura se vuelve casi obscena. Y en ese sentido, nuestro referente principal, Conrado Ramos, es una figura que todos reconocerán como especializado en ese asunto. Segundo, una medida que no tiene que ver tanto con la reducción del déficit, pero sí con la señal política, reducción sustancial de los cargos de confianza. Ha habido una inflación de cargos de confianza durante estos años realmente exuberante. Nosotros creemos que es perfectamente posible reducirlo de manera sustancial y en ese sentido hay que empezar, por ejemplo, con los adscriptos de los ministros, figura que se inventó en 2010 y que supone que hoy cada ministro tiene 5, 6, 10, 12 adscriptos, como si fueran necesarios tener esos cargos. Reducción del gasto en programas y dependencias accesorias. Es decir, no todo es lo mismo, hay programas fundamentales y hay otros que deben ser reducidos sustancialmente en su gasto. Con respecto al control de gestión, auditorías en todo el Estado, sin duda alguna, también en los gobiernos departamentales, lo digo con particular énfasis porque el problema de la reforma del Estado no es solo del Estado Nacional, sino de las administraciones departamentales también. Aumentar los controles de la actividad estatal, dándole poder de veto de una vez por todas al Tribunal de Cuentas. Esto es un chiste de mal gusto. El Uruguay tiene un Tribunal de Cuentas que observa y no pasa nada. Y esto tiene que cambiar de una vez por todas. Yo no digo cualquier tipo de observación, pero las observaciones sobre actos de entidad patrimonial relevante tienen que tener efecto suspensivo y obligar al administrador a corregir las irregularidades o las ilegalidades que sean señaladas. Darle también a la Junta Anticorrupción recursos, porque de nada sirve otorgarle potestades de contralor sobre el sistema político si no tiene luego recursos para cumplir. Y luego un sistema continuo de evaluación y rendición de cuentas monitoreados públicamente. Yo creo que el ciudadano debería poder ingresar y analizar cómo van evolucionando los principales programas en términos de indicadores y de resultados y que la evaluación tenga consecuencias sobre la nueva presupuestación y no como hoy que parece que es como una cosa inerte y el presupuesto se discute sobre lo que se agrega y no sobre todo lo que compone el presupuesto. Un minuto. Empresas públicas, una gran reforma de las empresas públicas donde hay que profesionalizar el gobierno de las empresas públicas. No puede ser que las empresas públicas sean un lugar para que políticos que de pronto tienen que ir a esos lugares
renunciando un año antes, terminen haciendo campaña y por lo tanto estén 4 años tentados de preparar su propia plataforma electoral. Eso tiene que cambiar. Yo creo que hay que ir a un esquema como el Banco de Previsión Social, que es que durante todo el periodo de gobierno no se puede ser candidato en el siguiente. Esto significa una reforma constitucional, pero me parece que hay que bifurcar las carreras. Una cosa es la carrera electoral y otra cosa es la carrera de gestión. Tenemos que mejorar sustancialmente la gestión y establecer regulaciones independientes sobre los mercados en los que intervienen las empresas públicas, y proponemos incorporar parte de su capital accionario en el mercado de valores para darle más transparencia y también más dinamismo al funcionamiento de esas empresas. Y termino. Seguridad social, simplemente decir, es imprescindible el año que viene acordar, hacer un gran acuerdo político para una reforma de la seguridad social sobre la base de la continuidad del sistema mixto que llegó para quedarse. Gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Mieres. Impecable avance de presidencia por el Partido Colorado, el economista Ernesto Talvi. Muy buenas tardes. Gracias, Nicolás. Gracias a la Confederación de Cámaras Empresariales por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí, a mis colegas en estas lides. No hay tal cosa como reforma del Estado. Es un eslogan. Y si nos vamos a guiar por eslóganes, entonces es muy difícil empezar. ¿Qué es la reforma del Estado? La reforma de la forma en que funciona y se organiza la empresa que provee servicios eléctricos. ¿Qué es la reforma del Estado? La reforma de la educación. ¿Qué es la reforma del Estado? La reforma de la carrera administrativa de la administración central para que se premie el mérito y no puramente la antigüedad. Todas esas cosas son reforma del Estado, pero no hay tal cosa como una reforma omnicomprensiva del Estado. Cada parcela del Estado va a requerir un trabajo quirúrgico, digital y de precisión, y que es específico al problema que tenemos entre manos. Lo segundo que quiero comentar tiene que ver con el problema del peso del Estado. El peso del Estado no es un problema de tamaño, es un problema de falta de correspondencia. No podemos pretender cobrar impuestos finlandeses y dar servicios latinoamericanos. Yo no creo que a nadie le signifique un problema que la educación sea pública. Lo que nos preocupa no es que sea pública, no es que sea del Estado, nos preocupa que se usen recursos enormes y que a cambio obtengamos niveles de deserción altísimos, calidad de aprendizaje que se deteriora año tras año. Yo no creo que a nadie le preocupe que las empresas sean del Estado. Eso es parte del tamaño. El peso no viene porque sean del Estado, viene porque las tarifas que cobran sobre la base de la incompetencia, el manejo político, el acomodo, el amiguismo y otros vicios, terminan los productores teniendo que pagar el gasoil 30% más caro de lo que lo pagan los chilenos, la energía eléctrica 15% más cara de que lo pagan los chilenos, y nuestras empresas no pueden competir y no pueden generar empleo legítimo. Así que lo que tenemos que arreglar acá es esa falta de correspondencia. En el caso de las empresas públicas es un ejemplo bastante obvio, para no ir por la taxonomía de todo lo que va a haber que hacer, y va a haber que hacer 3 o 4 cosas muy importantes en el Estado. Los monopolios no pueden fijar sus precios, porque si no trasladan cualquier costo hacia adelante. Tiene que haber unidades reguladoras fuertes que le fijen los precios. ¿Cuáles precios? Los precios en los que nuestra producción pueda competir, generar empleos legítimos. Y luego tenemos que trabajar hacia atrás en las estructuras de gobierno corporativo, entre otras cosas, directorios, gerencias y altas gerencias, integradas por personas enormemente competentes en el manejo de organizaciones complejas, que llegan allí por concurso de méritos y que van a ser evaluadas en su gestión, de acuerdo a los resultados que obtengan, y si no obtienen los resultados que la sociedad necesita, entonces lamentablemente le vamos a tener que pedir la renuncia. Hay 1.200 millones de dólares en juego, de acuerdo a nuestras estimaciones, de sobrecostos en la producción ineficiente que hoy tienen las empresas del Estado. Con 1.200 millones de dólares podemos bajar 30% del gasoil, 15% de la electricidad para los sectores que hoy tienen problemas de competitividad, y nos sobrarían 800 millones de dólares para bajar el déficit fiscal, que hoy es un grave problema y al cual nos vamos a referir después. Así que
Un minuto queda, perfecto. Entonces, esto es a título de ejemplo, lo que es transversal a todo el Estado. Y esto es lo que vamos a hacer, es que vamos a pasar a una cultura de evaluación, que es lo que asegura esta correspondencia. Es decir, metas, objetivos, con indicadores claros de medición de cómo se cumplen esas metas, evaluación de los costos que necesitamos para obtenerlas y luego evaluar si se consiguió el impacto, la meta, el objetivo y si se consiguió de una manera costo efectiva y si eso no ocurrió, entonces retroalimentamos para que los programas públicos, para que las empresas públicas, para que las unidades ejecutoras cumplan con sus cometidos. Esto es el esquema que va a inspirar lo que llamamos reforma del Estado, pero entendamos que cada cosa va a requerir especificidades, que no hay tal cosa como una gran reforma del Estado, porque eso no existe, es un animal que no existe. Gracias, economista Ernesto Tagli.